que fíjense que nosotros debemos de ser personas afectivas, que nos llevemos bien unos a otros. Amén, gloria a Dios. Es un privilegio grande siempre, ¿verdad?, estar delante de la presencia de Dios. Decía uno de los cantos: busca la paz y olvida el enojo, ¿verdad? Busca la paz de Dios. Hermanos, esa paz que solo viene de nuestro Dios. Gloria a Dios, bienvenidos todos. Vamos a tener una hermosa predicación en esta mañana y el tema es el impacto transformador del perdón. ¿Cuál es el tema? El impacto transformador del perdón. Si hay algo que Cristo quiere de nosotros, que nosotros nos llevemos bien unos a otros, que amemos al hermano y sobre todo que amemos a Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 14 y verso 15 para la gloria de Dios. Dije Mateo 6, 14 y 15. Y esta hermosa palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. ¿Ya lo tenemos? Leemos esta hermosa palabra y dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también Dios a vosotros, vuestro Padre Celestial. Miren 15, mas si no perdonamos, ¿verdad? Si decimos no, yo no perdono a nadie, a los hombres sus ofensas, mire esto, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pueden sentarse, hermanos. Ya oramos al Señor, que Dios bendiga esta hermosa palabra. Abramos nuestros ojos espirituales a la palabra de Dios, pero sobre todo abramos nuestro corazón para atesorar la palabra que Dios nos quiere dar en esta hermosa mañana, ¿verdad? Nunca me he presentado, pero hoy quiero decirles, mi nombre es Eduardo Cuellar, ¿verdad? Algunos me pueden de vista, quizás ya tienen años de verme que ahí ando dando vueltas, hermanos, pero quiero decirles que esta iglesia yo le tengo un profundo amor, fíjense, y un profundo respeto. ¿Sabe por qué? Porque es el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y de esto debemos de sentirnos agradecidos con Dios por el enorme privilegio que nos ha dado de ser llamados hijos de Dios. El impacto transformador del perdón. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que perdonar? 70 veces 7. ¿Viste cuántas veces perdonó ya? ¿Ah? 1, 2, 3, le falta mucho. Y yo le voy a decir algo: no esperemos la hora de que ya estemos agonizando para mandar a llamar a mi papá, a mis hijos y decirles: mira, perdóname por todo lo malo que he hecho. No, es hoy el día que debemos perdonar. ¿Queremos que Dios nos perdone? Perdonemos también nosotros, porque eso dice la palabra, que si nosotros perdonamos a quien nos ofende, también Dios nos va a perdonar a nosotros. Pero si nosotros no perdonamos, tampoco Él nos va a perdonar a nosotros. Ay, 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 hoy si nos metimos en un gran problema, hermano. Porque más de algunos tenemos ahí que alguien que estamos en problemas, ¿verdad? Pero hoy la palabra de Dios nos dice a que aprendamos a perdonar. Y miren, aquí no nos deja opción, hermanos. Sí o sí debemos perdonar. No importa cuán grande sea la falta, nosotros debemos aprender a perdonar. En Mateo 18, verso 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. Y el verso 21 dice: entonces se acercó Pedro. ¿Quién se acercó? Pedro. Y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
hasta 7. Mire qué poquito le había puesto, ¿verdad? Entonces se acercó Pedro, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? 7 por 7, 44. 490 veces nosotros tenemos que perdonar al que nos ofende. ¿Cuántas veces? 490 veces. No importa qué tan grande sea la ofensa. Yo le decía a un hermano, y nosotros no hemos sido capaces de perdonar a aquel que un día nos comió la gallina, ¿verdad? Debemos aprender a perdonar. ¿Cuánto vale la gallina? Unos 12 pesos. Así de que si alguien se comió una gallina y quiere que lo perdonen, vaya y regale la gallina, perdonadme por haber hecho eso. Y nosotros le vamos a decir, yo te perdono. Amén. Dice el verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hacer cuentas con su siervo. Y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado un hombre que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. Fíjense de que haciendo una conversión por allí son un aproximado de 60 millones de dólares lo que le debía. Algo que no se puede pagar. Y mire, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, 60 millones de dólares. Quien debe aquí 160 millones de dólares, pero ni medio millón, ¿verdad? E imagínense una cuenta que este hombre era imposible que la podía pagar. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él, mire, como esclavo, ¿verdad? Y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase toda la deuda. Mira, ahí viene lo bonito. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mire, el rey sabía que era imposible que este hombre podría pagar esa gran cantidad, ¿verdad? El Señor de aquel siervo, como nuestro Dios, ¿verdad?, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Qué bonito es que a usted le dijera, mira, ya no me debes nada. ¿Verdad que sí? Sabe que Dios perdonó nuestros pecados y nosotros ya no le debemos nada. Jesús no se acuerda de nuestros pecados. Sabe que Él los lanzó a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Y nos perdonó toda la deuda. Y cuando nosotros reconocemos que Dios ha perdonado nuestra deuda, hermanos, nosotros vivimos felices, vivimos contentos, porque lo malo que fuimos fue cosa del pasado, es cosa del pasado. Dios nos hizo nuevas criaturas para que hoy le adoremos y lo glorifiquemos y que exaltemos su nombre y que vengamos delante de la presencia de Él y gocemos de su Espíritu Santo. Amén. Aquel siervo postrado le dijo, Señor, ten paciente conmigo, yo te voy a pagar todo, pero aquel le perdonó toda la deuda. Pero aquí hay algo que nos va a dar una gran lección a nosotros. Miren, pero saliendo aquel siervo, ¿verdad?, aquel que se le había perdonado toda la deuda, halló uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? 100 denarios. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. A él se le habían perdonado, hermanos, 60 millones de dólares. Y este hombre solo le debía un aproximado de $1,000. Y dice, hermanos, que aquel siervo le decía que le perdonara la deuda. Pero este hombre no quiso perdonarlo. Y lo hizo pagar hasta el último centavo que le debía. Imagínense, era una poquitera y no pudo perdonarlo. Este es un gran ejemplo para nosotros.
Dios a nosotros nos ha perdonado, hermanos, gran cantidad de pecados. Nosotros ofendimos a Dios con nuestra manera de vivir y Dios nos perdonó. ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar una falta de un hijo, una falta de un padre? ¿Sabe que pedir perdón es de valientes? ¿Sabe que pedir perdón es un acto de obediencia que Dios quiere que nosotros hagamos? Amén. Hermanos, nosotros debemos aprender a pedir perdón. ¿Pero qué es perdón? ¿Qué es perdonar? Muchas veces nosotros quizás se nos olvida, ¿verdad? Pero perdonar es una acción, hermanos, de liberar a alguien de una deuda que tiene con nosotros, de perdonarlo de una ofensa que ha hecho con nosotros, de una obligación que tiene pendiente con nosotros. Si aquella persona nos pide perdón, Dios hoy nos dice que nosotros debemos perdonarlo. Yo sé que más de alguno de nosotros que estamos aquí, nuestra mente nos está dando vueltas y nos está indicando que hay alguien que nosotros debemos de ir a pedirle perdón. ¿Queremos estar en paz con Dios? ¿Queremos estar en paz con Dios? Debemos perdonar. Perdonar es dejar atrás, sanar una herida causada a raíz, hermanos, de una ofensa, ¿verdad? Mire, quien perdona es el ofendido. Quien perdona es el ofendido, ¿verdad? Y el perdonado es el ofensor. Nosotros ofendimos a Dios, ¿verdad? Pero Él nos perdonó y nos perdonó con gran amor. Hermanos, pedir perdón es dejar a un lado el orgullo. Dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo. Aquel que dice, no, yo de perdonarlo no lo perdono, lo mira de lejos. Pero al humilde, aquel que decide perdonar, Dios lo mira de cerca. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, el perdón es un mandato de Dios, no es una opción si yo quiero perdonar. O sea, no existe la posibilidad que diga, no, yo no voy a perdonar y usted va a ser un buen cristiano. No, si es un buen cristiano, usted tiene que aprender a perdonar a aquel que lo ha ofendido. O sea, que no es si yo quiero perdonar, sino es un mandato de Dios que perdonemos. Tengo que perdonar, hermanos, porque Dios me perdonó a mí. Usted tiene que perdonar porque Dios le perdonó a usted. Y no fue, hermanos, un perdón sencillo, ¿verdad? Fue a costa de algo tan grande. Mateo 5:23 dice así, miren: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice que hagamos? Que dejemos la ofrenda delante del altar y que vayamos a reconciliarnos primero con nuestro hermano y que luego vendremos al altar. Si nosotros queremos darle una verdadera adoración a Dios, que es nuestra ofrenda, ¿verdad? Debemos, hermanos, ir a pedir perdón primero. Nosotros podemos ministrar la alabanza, podemos predicar la alabanza, pero podemos predicar la palabra, pero si no, hermanos, no perdonamos a nadie, esta ofrenda es vana. Miren por qué muchas veces nosotros venimos al altar a orar y la presencia de Dios no la sentimos en nuestra vida. Sencillo, porque no seguimos los lineamientos, los principios de la palabra de Dios, que es que si venimos aquí y nos acordamos, si yo tengo un problema con fulano, yo tengo que ir a pedirle perdón y después venir delante de Dios a adorarle, y esa adoración, hermanos, va a ser bien vista por nuestro Dios. Esa petición que nosotros le hagamos, Dios la va a escuchar y va a responder en nuestro favor. Todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer porque somos obedientes a la palabra de Dios. Estamos llamados, ¿verdad?,
a perdonar y a ser perdonados. Fíjense de que hay muchos tipos de perdón, ¿verdad? Pero yo el que quiero que veamos es el perdón divino. ¿Y cuál es el perdón divino? El que Dios nos dio a nosotros a través de su Hijo amado, ¿verdad? Una persona que ha sido perdonada por Dios, reconoce que ha sido perdonada por Dios, hermanos, tiene que aprender a vivir perdonándolo a los demás. Dios nos llama a perdonar así como Él nos ha perdonado a nosotros. El no perdonar, hermanos, o pedir perdón es una incoherencia si nosotros decimos que somos cristianos y somos personas odiosas con nuestra familia, con nuestros vecinos. Dios nos llama a que nosotros seamos luz en medio de donde estemos. Y nosotros los cristianos debemos de crear un ambiente de paz y tranquilidad con aquellos que nos rodean. Nosotros no podemos hacer un autoexamen cómo es nuestra vida, ¿verdad? Cómo nos llevamos en nuestro medio. Muchas veces ni los vecinos de nosotros no nos quieren. ¿Por qué? Porque nos falta ser luz en medio de las tinieblas. Mire qué bonitos los principios de vida, ¿verdad? Si nosotros queremos recibir bendición, hermanos, nosotros debemos de ser como Hebreos 12:14, seguir la paz con todos. ¿Por qué el apóstol Santiago no dijo seguir la paz con algunos? Porque Dios no quiere eso. Dios quiere que sigamos la paz con todos. Y la santidad. Y la santidad, ¿y qué es la santidad? Es apartarse exclusivamente para Dios. La santidad es vivir una vida conforme a los principios de la palabra de Dios. Y quizá el principio más grande que Dios nos llama es a ser obedientes a su palabra. Pero ¿qué tal si no obedecemos su palabra? Somos renuentes, ¿verdad? Miren las enseñanzas de Jesús sobre perdonar. El perdonar refleja el carácter de Dios. Efesios 4:32 dice: han de ser benignos los unos con los otros. ¿Cómo debe ser usted? Buenos los unos con los otros, misericordiosos. ¿Cómo debemos de ser? Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Nosotros fuimos perdonados por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El obedecer, hermanos, a nuestro Dios nos va a llevar a perdonar. Perdonar es un acto de obediencia. ¿A qué Dios lo ha llamado en esta mañana? A que perdone. Y entonces Colosenses 3:13 dice: soportando unos a otros. ¿Verdad que no es fácil soportar nuestro mal carácter muchas veces? Pero somos llamados a soportarnos unos a otros. Mire, a veces la palabra de Dios nos lleva a condiciones que nos deja un límite. Porque no es fácil, ¿verdad? Soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Este punto es bien importante. El perdonar es un acto de obediencia para los cristianos. En el mundo es difícil perdonar. También en la iglesia es difícil perdonar, pero ¿sabe algo que nosotros tenemos diferente a lo del mundo? Que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, y es el que nos hace ver y nos hace entender lo que debemos hacer, y nosotros como cristianos obedecemos a Dios, porque obedecer es un acto que nosotros los cristianos debemos de tener. Hermanos, cuando nosotros
perdonamos, piense que Dios se acerca más a nosotros. ¿Lo cree usted? Cuando usted perdona, Dios se acerca más a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, dice. Imagínense, limpiad la mano, y vosotros los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Cuando nosotros purificamos nuestro corazón, hermanos, es porque podemos decir verdaderamente Dios está transformando mi vida, mi carácter, mi forma de ser, ¿verdad? Mis malas mañas. A veces nosotros, cuando estábamos en el mundo, porque en Cristo ya no somos así, veíamos a que nos bajábamos, le prestábamos algo, ya no le devolvíamos. Pero hoy, como hijos de Dios, somos grandes ejemplos, ¿verdad? Amén. Podría ser que tengamos necesidad de alguien y decirle, mira, haceme un favor y al más yo poder, te lo devuelvo. Y debemos honrar esa palabra como hijos de Dios. Oiga bien, debemos honrar esa palabra como hijos de Dios. Porque, hermano, Cristo quiere que nosotros sigamos su ejemplo, ¿verdad? ¿Sabe usted que Jesús es el máximo ejemplo de perdón? A mí hay algo que se me viene a la mente, ¿verdad? Ya en Lucas 23:34, Jesús dijo unas palabras, y ahora vamos a ver el contexto. Decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro amado Jesús en el monte Calvario ya estaba crucificado. ¿Cómo estaba Jesús? Crucificado. Estaba en medio de otros malhechores. El santo Hijo de Dios estaba crucificado. Y cuando nosotros remontamos a este hecho, nosotros decimos, ¿qué Dios tan ejemplo de perdonar? Porque Jesús no solo estaba crucificado, cargaba nuestras cargas de pecado, fíjense. Cargaba nuestras cargas de pecado. Sabe que lo habían azotado, se habían burlado de Él, se habían mofado de Él. ¿Sabe que uno decía, si tú salvaste a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? ¿Por qué no bajas de esa cruz y muestras ese gran poder que tenía? Y yo digo algo, Jesús lo pudo haber hecho. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Por amor a usted y a mí. Porque Él quería reconciliar al hombre con el Padre. Porque nosotros estábamos condenados a una muerte segura, pero el Señor en su gran sacrificio como muestra de amor, Él lo hizo, hermanos, para que usted y yo gocemos de una salvación tan grande. Amén. Muchos se habían burlado de Él, ¿verdad? Lo menospreciaron, hermanos. Lo habían menospreciado, lo injuriaban mucho, ¿verdad? Si tú decías que en 3 días el templo de Jerusalén lo ibas a destruir y en 3 días lo ibas a edificar, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Aún, recuérdense que uno de los malhechores le decía, ¿por qué no te bajas de esa cruz sino también me bajas a mí? También lo puedes hacer. Y Jesús lo podía hacer. Aunque uno de los malhechores reconoció que había sido pecado y que porque Él estaba crucificado, Él estaba pagando algo malo que Él había hecho. Pero Jesús, ¿qué maldad había hecho? Si en su ministerio Jesús solo hizo grandes bondades, grandes milagros, hizo sanidades, ¿verdad? Hizo levantar a un paralítico, hermano, llevó la palabra de Dios, sació, hermanos, el hambre de cuánta gente oía predicar su palabra. Él solo hizo bien. Jesús, hermanos, también eso lo hace bien a nuestra vida.
sabe que muchos me van a decir, pero a mí no me ha dado bienes materiales, pero le ha dado salud, que es lo importante. ¿Sabe cuánto vale un minuto de oxígeno? Como 50, 60 dólares. Un minuto. Y usted respira las 24 horas. ¿Usted cree que Dios no es digno que nosotros le amemos, le glorifiquemos y le exaltemos? Porque Él es bueno, aleluya. Y para siempre su misericordia, hermano. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno con nosotros, que nos dio a su Hijo amado para que usted y yo, nosotros, seamos perdonados. ¿Quién es el mejor ejemplo de perdón? Jesús, ¿verdad? Que aún en la cruz, Él nos declaró a usted, ¿sabe cómo lo declaró? Inocente. Inocente de todos esos pecados. Imaginémonos un juicio, ¿verdad? Hay un juez, hay un acusado y hay una parte acusadora. Y sabe que el acusado cumple todas las pruebas para ser condenado, pero el juez de repente le dice, oye, ponga atención, nada de los cargos que tienes vas a pagar, sino que vas a ser libre. Imagínense, pero ¿qué pasaría si el juez, verdad, viene y le dice, oye, todo lo que has hecho, todas las pruebas están en tu contra, hoy te tocan 30 años de prisión? ¿Qué haría usted? ¿Saltaría de alegría? No, ¿verdad? No, nos traería una gran depresión. Quizás quisiéramos hasta morirnos antes que ir a una cárcel. Que Dios nos libre, hermano, de eso. Portémonos bien en esta vida para que esas leyes nos lleguen y nos las apliquen a nosotros. Entonces, ¿pero qué pasaría si le dice estás libre? Esa persona salta de gozo, de alegría, porque ha sido perdonado. ¿Sabe que el enemigo muchas veces nos susurra a nosotros al oído y nos dice, acordate que vos fuiste malo? ¿Verdad que es cierto? Acordate todo lo malo que hiciste. Mas Dios nos dice, ya no te acuerdes más de esa mala manera de vivir. Yo te limpié, yo te purifiqué y ahora sos mi hijo. ¿Y sabe cuáles son las ventajas de ser hijo de Dios? Que nosotros gozamos de todo lo que Él tiene. Jesús dice, mío es el oro y la plata. Y los hijos de Dios gozan de esas bendiciones, porque eso lo tienen el derecho solo los hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibimos y le recibimos gozoso, amén, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ya no hay condenación para los que creen en Cristo. Ya no hay condenación para los que creen en Cristo, sino que ahora tienen vida y vida eterna. Y la vida en Jesús es lo mejor que nosotros pudimos haber encontrado. Usted se pudo haber llegado a un manojo de dinero, pero ese dinero se le va a acabar. Pero ser hijo de Dios tiene bendiciones aquí en la tierra y allá en la eternidad. Amén. Denle aplauso al Señor, hermano, porque Él, hermano, nos ha dado cosas grandes. Amén. Mire, cuando estaba en el Calvario no le decían a otro salvó, porque es cierto, Jesús venía dando un mensaje de salvación, ¿verdad? A otro salvó. ¿Se acuerdan a la mujer aquella sorprendida en el acto mismo del adulterio? Esa mujer, basado a la ley de Moisés, el castigo de ella era morir apedreada. Morir apedreada era el castigo de aquella mujer. Mas Jesús, con una gran reflexión, ¿verdad?, empezó, hermanos, a escribir en tierra. ¿Qué escribió? No dice la palabra de Dios. Él volvió a ver hacia abajo, ¿verdad? Y cuando se levantó, vio que ninguno de aquellos que acusaban a esa mujer estaban. Porque Jesús, que les dijo, si alguno de ustedes es libre de pecado,
tire la primera piedra. Pero como todos, y todos sabemos cuando estamos mal, sabían ellos que estaban mal delante de Dios. Y mire, cada uno de los sinvergüenzas se fue yendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían esa solvencia moral, porque también ellos habían cometido pecado. Y yo siempre digo, es que la palabra de Dios nos descubre realmente quiénes somos. Estos hombres se fueron, ¿verdad? Y cuando él levantó, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? No hay ni uno, Señor, ni yo tampoco te condeno. Levántate y no vete y no peques más. Así Dios nos perdonó a nosotros. La sociedad, ¿verdad? Muchas veces dijeran, esos cristianos deberían de estar presos. Le da envidia como el Señor tiene a los hijos de Dios, ¿verdad? Porque la gente vive llorando, ¿verdad? Pero es el fruto de su pecado. Dice la palabra de Dios que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado. No nos autoengañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Si usted, hermano, siembra en la obra de Dios, va a recibir bendición de Dios. Yo, como voy a dar para esa construcción, va a decir algo. Mire, si usted da, Dios no se queda con nada. Y es una oportunidad de bendición para usted, porque Dios se lo va a multiplicar. Dar para la obra de Dios es un privilegio, no una carga. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios quiere probar muchas veces nuestra fe. Pero ¿qué pasa de aquel impío que no da nada? Y dice, no, yo no siembro. Toda la vida andas, hermanos, con la bolsa vacía. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Sembremos para el reino de Dios. Seamos obedientes a su palabra de Dios. Mire, Cristo Rey de Israel desciende de la cruz para que veamos y creamos, decían los injuriosos, ¿verdad? Cristo Rey desciende de esa cruz, le decían, para que nosotros veamos tu poder y creamos. Bienaventurados, hermanos, nosotros, porque sin ver a nuestro Rey hemos creído en Él. Amén. Sin verle nosotros sabemos que Jesús existe porque mora en nuestro corazón. ¿Sabe que nosotros, como hijos de Dios, sentimos a Dios en nuestro corazón? El templo de Dios y morada del Espíritu Santo en nuestro corazón, hermano. ¿Cómo debemos de tener el templo de Dios? Que nuestro corazón limpio, que no brote ninguna raíz de amargura contra nadie, porque Dios habita en un lugar limpio, en un lugar santo, y ese es su corazón. Y eso a que nos llama, hermano, que nosotros podemos estar en un lugar donde nadie nos ve, quizás de la iglesia, pero el ojo de Dios sí está puesto en nosotros. El ojo de Dios está puesto en nosotros y Él sabe cuándo le fallamos. Y como humanos de seguro vamos a fallar, pero es de valiente venir y decirle, Señor, aquí estoy delante de ti. Señor, ayúdame a perdonar. Los discípulos le dijeron al Señor muchas veces, Señor, ayúdanos a orar. Señor, aumentanos la fe. Pero yo ahora digo también, Señor, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a perdonar, Señor, porque queremos ser hijos tuyos. Queremos sentir tu presencia en nuestra vida. Hermanos, predicar la palabra de Dios es un privilegio muy grande, pero también cuando nosotros perdonamos, esto nos va a traer una sanidad espiritual y sanidad física.
Hermanos, nosotros necesitamos ser sanos espiritualmente, ¿verdad? Acerquémonos a su presencia. Hermano Ismael, por favor, hay una alabanza, vamos a cantar. Nosotros, hermanos, debemos de aprender que si necesitamos es algo, es una sanidad espiritual. Y cuando hay una sanidad espiritual en nuestra vida, también se va a reflejar, hermanos, en una vida sana físicamente. El Señor hoy nos ayuda, nos enseña a perdonar y debemos de ser obedientes a los principios de nuestro Dios. Quiero hacer el llamado, quizás no pase aquí, no sé, es su decisión. Pero si hay algo que nosotros debemos de traer a mente y a nuestro corazón, si hemos fallado a alguien, y digámosle, Señor, ayúdame a perdonar, porque yo quiero estar en un lugar santo de tu palabra, porque yo quiero adorarle. Puestos de pie y cantemos esta alabanza y luego oramos y pidámosle perdón al Señor por toda nuestra falta. Quizá hoy vengamos delante de Dios con una carga grande de pecado, pero fiel es el Señor y justo para